Hola, buenas tardes. Soy Paco Pinto, especialista en tiburones del Museo Acuario, Aula del Mar de Málaga. Y bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de los tiburones del Mar de Alborán. Como todos sabéis, el Mar de Alborán comprende desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de Gata en Almería. Toda esa zona, la confluencia de las dos grandes masas de agua, del Océano Atlántico y del Mar Mediterráneo, pues forma un mar frontera que es el Mar de Alborán. Es un mar muy rico, una gran biodiversidad de especies marinas, no solamente tiburones, sino invertebrados, cetáceos, etcétera, y que tenemos que destacar. Se le llama Mar de Alborán porque hay una isla pequeñita enfrente de la costa de Adra, el pueblo de Almería, que es la isla de Alborán, y de ahí proviene el nombre de nuestro Mar de Alborán. Antes de comenzar, pues yo quiero definir para mí qué es un tiburón. Y para mí, un tiburón, he recogido estos 5 conceptos, ¿vale? Que es un pez de esqueleto cartilaginoso, de cuerpo alargado y fusiforme, boca provista con varias filas de dientes, hendiduras branquiales laterales sin protección del opérculo y piel dura con dentículos dérmicos o con origen dérmico. Esta pequeña definición es la que plasmé en mi primer libro de tiburones, Tiburones del Mar de Alborán, que me publicó la Diputación de Málaga en el año 1994. Y no sé, la veo bastante acertada y por eso la he querido recoger aquí. Entonces ahora lo que vamos a ir desglosando, los 5 apartaditos, los 5 puntos, pez de esqueleto cartilaginoso, cuerpo alargado fusiforme, lo de la boca, la hendidura branquial y piel dura. Lo vamos a ir desglosando para ver la definición. En el mar hay 2 grandes tipos de esqueletos, 2 grandes grupos de peces en general. Los peces con esqueleto óseo, como la mayoría de nuestros huesos, ahí estarían encuadrado, el mero, doncella, sargos, lubinas, bailas, etc. Y los peces con esqueleto cartilaginoso, ahí estarían encuadrados los tiburones y, como veremos también a continuación, las rayas. Esqueleto cartilaginoso, pues como nuestros pabellones auditivos, ¿vale? Es un esqueleto, pues como más flexible, tienen mucha más agilidad, mucha más flexibilidad los tiburones en este aspecto, y además el esqueleto, pues lo que hace es ser menos denso que el agua, por lo tanto la flotabilidad la compensa, una flotabilidad un poquito más positiva en ese aspecto, menos pesado el cartílago, lógicamente, que el óseo. Siguiendo con la definición, cuerpo alargado y fusiforme. Bien, pues tiene un cuerpo así bastante alargado, fusiforme en forma de uso, de torpedo, ¿vale? Pero como veremos luego a continuación, no todas las especies pues van a plasmar esta anatomía externa, ¿no? Hay algunas excepciones. En cuanto a la boca, hemos dicho boca provista con varias filas de dientes. Todos los tiburones pues tienen varias filas de dientes, tanto en la mandíbula superior como en la mandíbula inferior. De tal forma que los dientes de la primera fila son los que se llaman dientes funcionales, que son los que utilizan para depredar, para morder. ¿Qué ocurre? Que bien, tienen muchos dientes, pero lo pierden con muchísima facilidad. Entonces, cuando depredan, cuando muerden, el diente que ocupa la primera fila, pues lo pierden, se les cae. ¿Qué ocurre? Que el diente que está en la segunda fila rota hacia adelante y ocuparía la posición del diente de la primera fila. El diente, a su vez, el diente que está en la tercera fila, rota hacia adelante y ocuparía la posición del diente que está en la segunda fila. El diente que está en la cuarta fila rota hacia adelante y ocuparía la posición del diente de la tercera fila. Es como si estuviera en cadena. Es un continuo, pues, nacimiento, crecimiento de dientes. Se estima que a lo largo de toda su vida, los tiburones pueden tener aproximadamente unos 20.000 dientes, ¿vale? Pero tienen dientes, muchos dientes, pero lo pierden con mucha facilidad también. Aquí hemos hecho un pequeño ejemplito que, bueno, la gran variedad de dientes que aparece en el mundo de los tiburones. Aproximadamente hoy hay censadas en todo el mundo
unas 536 especies de tiburones, 536 en todo el mundo aproximadamente, por lo cual hay 536 formas de dientes distintos. Cada especie tiene su forma de diente. Para ello los dientes como nuestras huellas dactilares. Entonces, dependiendo de la mordida de una especie, pues se puede sacar a qué especie corresponde esa mordida. Aquí hemos recogido algunos ejemplitos, por ejemplo, la letra A son los dientes típicos molares que sirven para triturar invertebrados, son los típicos dientes de las musolas. Especies que viven por el fondo, cerquita por el fondo, se alimentan de los invertebrados. El B, pues sería el típico, los triangulares, que sirven para cortar a las presas, caso del tiburón blanco, caso también del tiburón toro, con esa forma triangular, de algunos jaquetones, tienen forma triangular, algunos son, del blanco lo tiene aserrado en las esquinas, perdón, en todo su margen. El punto C, la letra C sería tipo de colmillos que sirven para sujetar y engullir, el caso del marrajo típico. Y el D es el conocido como cresta de gallo, que sirven para sujetar y cortar, el caso del tiburón tigre. Entonces, hemos visto algunos tipos de diente, pero hay tantos dientes como especies. Y aún peor, en algunas especies los dientes de los ejemplares machos son distintos a los ejemplares hembras, con lo cual esto es volverse loco. Hemos dicho también hendiduras branquiales laterales, sin protección del opérculo, en la definición que describimos al principio. Es decir, los peces con esqueleto óseo, sardina, podemos comer una sardinita, pues tiene esa parte del opérculo que cubriría las hendiduras branquiales, en esta zona de aquí, ¿vale? Cubriría las hendiduras branquiales. Pues bien, los tiburones no tienen opérculo, sino que las hendiduras branquiales son laterales a ambos lados de la cabeza y sin protección del opérculo. Piel dura de origen dérmico. Los peces con esqueleto óseo pues tienen su escama, como hemos visto las sardinitas, jurelitos, se le cae la escamita, pero los tiburones no tienen escama. Entonces tienen una serie a modo de pinchitos en la piel que si le pasamos la mano desde la cabeza hasta la aleta caudal o cola y luego desde la aleta caudal o cola hacia la cabeza, pues vamos a notar que nos raspa. Eso es debido a que son una serie de pinchitos, ¿vale? Que son llamados técnicamente dentículos dérmicos y que de aquí también se sacaba el papel para lijar, ¿vale? Están dispuestos así hacia atrás un poquito para que puedan penetrar mejor en la corriente de agua. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de comentar. Las dos grandes clases de peces, los peces con esqueleto óseo, que son los llamados osteictios, y los peces con esqueleto cartilaginoso, los llamados condrictios. A su vez, los condrictios los vamos a dividir en dos subclases. Los holocéfalos, que tienen un superorden, que son todas las quimeras, que son estos peces de fondo, peces bentónicos. Cuando hablamos de peces bentónicos, queremos decir de especies que viven sobre el fondo o cerca del fondo, en contacto con el fondo. Pues bien, las quimeras son estos peces, una cabeza así grandecita, aletas pectorales bastante grandes, aletas dorsales, tienen también espinas, y el cuerpo un poco así como más delgadito, ¿vale? Estas son las quimeras. En el mundo hay en total aproximadamente unas 56 especies de quimera. Bien, eso es una subclase. Nos vamos a meter en la otra subclase, que son los elasmobranquios. Los elasmobranquios tienen dos superórdenes. Y aquí es lo que quiero hacer hincapié. Un superorden, que serían los batoideos, ¿vale? Que tienen 5 órdenes, que son los rinobatiformes, los conocidos peces guitarra, los pristiformes, los peces sierra, los torpediniformes, los torpedos, las rayas que producen electricidad, los rayiformes, las llamadas rayas, y los miliobatiformes, que son las mantas,
que son las de gran tamaño, de entre 4 o 6 metros, que se alimentan de plancton. Pues bien, estos, los batideos a nivel mundial compilan aproximadamente unas 689 especies. Si pasamos al otro superorden, serían los celáceos. Aquí están encuadrados todos los tiburones, ¿vale? Con sus 9 órdenes. Hasta hace poco la comunidad científica lo tenía dividido en los 8 mayores órdenes, y ahora, pues, recientemente incluyeron el número 2, los equinorriniformes. Entonces, pues, quedaría desglosado en exanquiforme, equinorriniformes, cualiformes, pristioforiformes, coatiniformes, pterodontiformes, orectolobiformes, lamniformes y carcariniformes. Lo que hemos dicho anteriormente, aproximadamente unas 536 especies. ¿Qué es lo que quiero destacar aquí? Que hay confusión entre un pez sierra, o puede haber, para algunos, puede haber confusión entre un pez sierra, ¿vale? El punto número 2, ¿vale? Con un tiburón con forma de sierra, con el número 4, pristioforiforme. La clave para distinguir un pez sierra de un tiburón sierra es que todos los tiburones van a tener las hendiduras branquiales a ambos lados de la cabeza, mientras que si se trata de un pez sierra, lo va a tener debajo de la cabeza. Lo mismo ocurre, la misma clave vamos a utilizar para el número 4, rayiformes, rayas, y los escuatiniformes. El número 5, los tiburones escuatiniformes, los tiburones ángel. Los tiburones ángel, pues, tienen las hendiduras branquiales a ambos lados de la cabeza, mientras que todas las rayas tienen las hendiduras branquiales debajo de la cabeza. Esa es la clave para distinguir estos dos grandes superórdenes. Por eso se dicen que las rayas son primos o parientes de los tiburones, pero no son tiburones. Para quedar un poquito más clarito, aquí tenemos un tiburón sierra, ¿vale? Con su forma de sierra, sus dientes en su sierra, pero aquí podemos ver las hendiduras branquiales a ambos lados de la cabeza, ¿vale? Externa, como hemos dicho, sin opérculos, sin protección del opérculo. Si fuera un pez sierra, tendría las hendiduras branquiales debajo de la cabeza. Lo mismo ocurre con el tiburón ángel o los angelotes. Sus hendiduras branquiales están aquí, a ambos lados de la cabeza. Como hemos comentado, pues todas las rayas, ¿vale?, van a tener las hendiduras branquiales debajo de la cabeza. Bueno, esto un poco general, esquema anatómico externo, el hocico, las narinas, donde captan dos narinas, en la punta del hocico, donde captan todos los olores, ojo, las hendiduras branquiales, el espiráculo, que suele estar desarrollado sobre todo en las especies de fondo. ¿Por qué? Porque por aquí también entra corriente de agua para que puedan llegar a las hendiduras branquiales, sobre todo las especies de fondo que están en contacto con la arena, ¿vale? Y para que no le entre tanta arena en la boca, al abrir y cerrar la boca, pues tienen un espiráculo más grandito, más grande, más desarrollado. Luego, en cuanto a las aletas, disposiciones, pues aquí está la primera aleta dorsal, la segunda aleta dorsal, pero como veremos hay especies que solamente tienen una sola aleta dorsal y esa aleta dorsal está posicionada muy atrás. Como está aquí en el dibujito, hay especies que pueden tener espinas delante de las aletas dorsales o hay especies que no tienen espinas delante de las aletas dorsales. Las aletas dorsales, pues, si no las tuviera, pues rotarían como una botella. La aleta caudal, que es la que propulsa al animal hacia adelante, siempre en sentido vertical. Los cetáceos, los delfines, la tienen en sentido horizontal. Puede ser más o menos homocerca, es decir, el lóbulo superior y el lóbulo inferior parecido tamaño. En la gran mayoría son heterocercas, es decir, el lóbulo superior es mayor que el lóbulo inferior. Aleta anal. La aleta anal es como si fuera la quilla del animal o de la embarcación, ¿vale? Es una quilla, equilibra al animal. Las aletas pelvianas o ventrales, también se conocen como ventrales o pelvianas, a modo de estabilizadores, ¿vale? Y si nos fijamos, aquí tenemos los órganos sexuales de los tiburones, porque ellos tienen copulación, ¿vale? Pues en el caso de los machos, como luego veremos, aquí tienen los pterigópodos, órganos sexuales.
y las aletas pectorales, que son para los giros, que están un poquito elevadas para que el animal pues, pueda iniciar y subir un poco hacia arriba. Los 9 mayores órdenes los resumimos aquí, para que veamos la gran diversidad de especies que hay, no solamente a nivel mundial, sino también en nuestro mar de Alborán. Los vamos a agrupar en dos, los que no tienen sin aleta anal, ¿vale? Que serían cuerpo aplanado parecido al de las rayas, ¿vale? Como es este caso, que son los escuatiniformes, que serían los típicos angelotes, como hemos visto antes, ¿vale? La boca es terminal, tiene aquí la parte frontal, y cuerpo distinto al de las rayas, donde la boca está un poquito posicionada en la parte ventral. Aquí tendríamos los que tienen el hocico corto, sin forma de sierra, que estaría encuadrado en este orden, los escualiformes. Aquí destacaríamos que este orden tienen, muchos de ellos tienen, o la gran mayoría tienen espinas delante de las dos aletas dorsales, y el otro gran grupo, con el hocico alargado, en forma de sierra, pero como hemos visto, las hendiduras branquiales están a ambos lados de la cabeza, pertenecerían a este orden, a los plistioforiformes. Este que se unió, el último que unió a la comunidad científica, son los equinorriniformes, sin aleta anal también, fijaros que aquí no tiene aleta anal, 5 aberturas branquiales, las 2 aletas dorsales muy atrasadas, muy atrás cerca de la aleta caudal y sin espinas. Lo que quiero decir con esto es que hay una gran diversidad de tamaños, formas, ¿vale? Y su anatomía varía muchísimo. Aquí está el otro gran grupo, los que sí presentan aleta anal, ¿vale? Si empezamos por arriba, tendremos los exanquiformes, que son los que tienen 6 o 7 aberturas branquiales a ambos lados de la cabeza. Fijaros cómo la primera aleta dorsal está muy retrasada, cerca de la aleta caudal. Luego están los otros que tienen 5 aberturas branquiales, 2 aletas dorsales. Estos son los llamados suños cornudos, o Port Jackson, los que viven en Australia. Tienen también espinas delante de las aletas dorsales. Nos quedarían este otro grupito sin espina en las aletas dorsales y los que tienen la boca delante de los ojos, que serían los orectolobiformes, los típicos tiburones alfombra, los wobegon, tiburón ballena, que tienen la boca terminal. Y por último, nos quedarían boca detrás de los ojos. Aquí haremos una distinción. Los carcariniformes, que son los que tienen membrana nictitante, que es un tercer párpado que tiene en la parte inferior del ojo, que luego veremos una fotografía, que cuando ellos muerden, pues por instinto, para proteger el ojo, la membrana lo que hace es cerrarla. Es como si a nosotros nos pega un puño, o intenta pegar un puñetazo y cerramos el párpado. Pues igual, ¿vale? En el caso de los lamniformes, al no tener membrana nictitante, sin membrana nictitante, ellos lo que hacen es rotar el ojo. El caso del tiburón blanco. Cuando muerde el tiburón blanco, pues vemos los documentales que se le queda el globo del ojo en blanco, porque rota el ojo, es decir, es una manera de proteger el ojo, ¿no? No tiene membrana nictitante, rotan el ojo por temor, por miedo, igual que a nosotros, si intentan dar un puñetazo, pues hacemos el gesto ese de parpadear o cerrar los ojos con los párpados. Ellos, no tener esa membrana nictitante, pues rotan el ojo. En cuanto a los sentidos, pues el ser humano tiene 5, los tiburones tienen 7 vistas, una vista muy desarrollada, ¿vale? Ven perfectamente, con poca luminosidad, porque detrás de la retina tiene unas plaquetas a modo de espejo que cuando entra la imagen por la retina rebota en esas plaquetas que se llaman tapetum lúcido y la imagen vuelve a pasar otra vez por la retina. Por lo tanto, ven perfectamente incluso en condiciones de baja luminosidad. El oído está muy desarrollado, son capaces de detectar el sonido a kilómetros de distancia. El oído es interno, está conectado con la línea lateral, que ahora comentaremos también. Olfato, el olfato también muy desarrollado, que puede detectar el olor a cientos de metros, ¿vale?
Está estimado que pueden detectar unas gotas de sangre en una piscina olímpica. Vista, oído, olfato, gusto, también tienen gusto, botones gustativos, papila gustativa en la boca, detectan el gusto, y por supuesto el tacto también siente cuando los tocamos, ¿vale? Los otros dos órganos sensoriales sería la línea lateral, que sería estos puntitos que recorre todo el animal a ambos lados de su longitud, que es un canal compuesto de unas células especiales llamadas neuromastos, que si, por ejemplo, estamos pescando con una caña un pez, ese pez muerde el anzuelo, ese pez empieza a pegar coletazos, esos coletazos en el agua son ondas y esas ondas se transmiten en el agua y llegan hasta la línea lateral de estos peces, ¿vale? Y lo detectan esas ondas gracias a la línea lateral. El otro órgano son las ampollas Lorenzini, que son unos puntitos que están aquí en la parte del hocico, que lo que hace es detectar los campos eléctricos de los animales. Por ejemplo, si hay un lenguado enterrado en la arena y si un tiburón pasa a una determinada distancia, una distancia cercana, aunque el lenguado no se vea, es capaz de detectar los latidos del corazón y los impulsos nerviosos gracias a las ampollas de Lorenzini. Aquí está otro esquemita, la línea lateral es todo esto, recorre todo el animal a ambos lados del cuerpo y las ampollas de Lorenzini en el hocico del animal, son órganos electroreceptores. Bueno, anatomía interna, general, bulbo olfativo, cerebro, branquias, corazón cerca de las branquias, el estómago, ¿vale? La válvula espiral, y luego aquí al final tienen la cloaca donde desembocan los tres conductos, el conducto digestivo, el urinario y el reproductor, ¿vale? En la parte de la terminación está en la cloaca. En cuanto al aparato circulatorio, como peces, pues como todos hemos visto, los peces abren y cierran la boca, están respirando, están tomando el agua por la boca y la expulsan por las hendiduras branquiales, y en las hendiduras branquiales son capaces de captar el oxígeno que hay disuelto en el agua y pasa al aparato circulatorio para regar todo el cuerpo del animal. En la anatomía externa, aquí vamos a ver la foto de la derecha es una hembra, esta es la cloaca, la cavidad donde hemos dicho que desembocan los tres conductos, el urinario, el digestivo y el reproductor, y el de la izquierda podemos ver que es un macho porque tiene los pterigópodos, ¿vale? Dos cilindritos alargados, están fusionados a las aletas ventrales, ¿vale? Se ve, por tanto, los tiburones, podemos apreciar si es un macho o es una hembra. En el momento de la cópula, el macho suele morder a la hembra en las aletas pectorales, en la parte lateral del cuerpo, incluso en la cola, y por eso en la mayoría de las especies las hembras tienen la piel más gruesa que los machos, debido a esto, que en el momento de la cópula pues son mordidas por el macho. Aquí tenemos una cópula, en la fotografía a la derecha está la hembra, tiburón de punta blanca de arrecife, y vemos que el de la izquierda es el macho que tiene introducido en el aparato genital un pterigópodo, aquí se ve muy bien, pterigópodo, mientras que el otro pterigópodo o bien no es funcional o bien lo puede utilizar en otra ocasión para copular otra hembra. En cuanto a la forma de reproducción, pues tienen tres formas de reproducción, dependiendo de cada especie. Cada especie, lógicamente, tiene una única sola forma de reproducción. Los hay ovíparos, es decir, ponen huevos, externamente ponen huevos en el mar, en el medio. Ovíparos, ponen sus huevos en el útero materno. La mamá pone los huevos en su útero. Y la tercera forma de reproducción, vivíparos, paren crías vivas, como el ser humano. La reproducción ovípara, aquí tenemos un ejemplito de huevos de pinta roja. Ahí está la cápsula del huevo. Dentro está el embrioncito de tiburón y
fijaros que en las esquinas del huevo, en algunos tipos hay mucha variedad, formas distintas de cápsulas de huevo. En este en concreto, pues tiene unos zarcillos, se le llaman zarcillos, que son estos hilos que están en las esquinas, que sirven para que la mamá, cuando pone el huevo, lo que hace es enrollarlo, empieza a dar vuelta y enrolla el huevo en un saliente, en un coral, en roca, en algas, en lo que pueda encontrar en los fondos marinos, ¿vale? O en los arrecifes, para que el huevo quede totalmente fijo. Aquí tenemos un embrioncito, esta es la cápsula del huevo, el tiburoncito, y esto blanco sería el vitelo. El vitelo es el alimento, mientras que el tiburoncito está dentro del huevo. Cuando haya absorbido, se haya comido todo el vitelo, pues tendrá el tamaño ya idóneo para romper el huevo por sí solo y nacer. Aquí lo vemos unido, el vitelo al embrioncito por el cordón vitelino. En la reproducción ovovivíparo, la mamá pone los huevos en su útero materno. La hembra de tiburones tiene 2 úteros, ¿vale? Entonces, en cada útero, pues deposita sus huevos. El tiburoncito está un tiempo dentro del huevo, después saldrá del huevo y terminará su desarrollo en el útero materno, en el útero de su mamá, y ahí terminará su desarrollo. ¿Qué ocurre? Que en algunas especies se puede producir estos fenómenos, que es el canibalismo intrauterino, que puede tener 2 vertientes: la ofagia, donde el embrión más fuerte se alimenta de los demás óvulos, alimentando, o también se puede dar caso de la embriofagia, donde el embrión más fuerte se alimenta de los otros embriones, de sus otros hermanitos. Por tanto, esto sucede en varias especies del orden lamniforme, y en concreto en el tiburón tigre de arena, lo que ocurre es que solamente nacen 2 crías, una por cada útero. Es decir, los 2 más fuertes, los 2 embriones más fuertes se han comido los óvulos y se han comido sus hermanitos y nacen uno por cada útero, por lo cual tiene únicamente 2 crías esta especie, el tiburón tigre de arena. En la reproducción vivípara paren crías vivas, algo parecido, similar, no exactamente igual a la placenta humana, y pues por la parte del aparato genital, desembocando en la cloaca, pues paren crías vivas, típico caso de los tiburones limón, tintorera, los carcarinos, jaquetones, etc. Ahora voy a comentar brevemente, porque como vamos a pasar a ver especies, vamos a ver también un poquito cómo la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que hace los estudios de los stocks poblacionales, tanto de plantas como de animales a nivel mundial, organismo mundial, ha catalogado los stocks poblacionales. Entonces, como van a aparecer ahora en las diapositivas, pues lo quiero aclarar. Si aparece el número 1, es en peligro crítico de extinción. Eso quiere decir que esa especie estudiada desaparecerá en breve si no se toman las medidas urgentemente. Esto es el caso con más riesgo. En segundo lugar, está en peligro de extinción, hemos pasado a un nivel más bajo. Esa especie estudiada desaparecerá si no se toman medidas de protección a corto plazo. En tercer lugar, vulnerable, esa especie estudiada desaparecerá si no se toman medidas de protección a largo plazo. El cuarto punto, preocupación menor, que al no estar amenazados los estatus poblacionales de esa especie en concreto, pues la preocupación es menor. Y el quinto punto sería datos insuficientes, es decir, no hay ningún estudio de ese estatus poblacional para esa especie en concreto, ¿vale? El número 1 sería el de mayor riesgo, el de más peligro, ¿vale? En peligro crítico de extinción. Y el número 5, el de menor, lógicamente. Vamos a aclarar algunas especies, describir algunas especies que habitan en nuestras costas, en el mar de Alborán. Aquí tenemos la cañabota boca dulce. Se caracteriza porque tiene 7 hendiduras branquiales a ambos lados de la cabeza.
color grisáceo, hocico puntiagudo. Es una especie bentónica. Hemos dicho las especies bentónicas son las que viven cerca del fondo o en contacto con el fondo. La UICN lo cataloga como datos insuficientes, ¿vale? Su tamaño máximo es de 1,5 metros aproximadamente y su comercialización pues, ha sido capturado con arrastre y palangre de fondo. La cañabota gris se caracteriza, pues bueno, tiene 6 hendiduras branquiales a ambos lados de la cabeza. Fijaros cómo tiene una aleta dorsal desplazada muy atrás, cerca de la aleta caudal, ¿vale? Los ojos son pequeños, también una especie bentónica, su reproducción es ovovivíparo y también la UICN lo ha catalogado como preocupación menor. Tiene un tamaño considerable, puede alcanzar los 5 metros, ¿vale? Y también ha sido capturado con los artes de arrastre y redes de enmalle. La mielga pues se caracteriza porque tiene pues, el color casi grisáceo azulado en el dorso con puntitos blancos, 2 aletas dorsales, justo delante de cada aleta dorsal tiene espinas. Fijaros que no tiene aleta anal, ¿vale? Esta es una especie que ha sido también muy castigada a nivel mundial, porque la gran mayoría de especies de tiburones han sido castigadas a nivel mundial, por eso muchísimas especies ya están protegidas por ley, no se pueden capturar. Y bueno, una especie bentónica, su forma de reproducción ovovivíparo. Esta está catalogada por la ICN en peligro de extinción, su tamaño máximo 1,60 y su comercialización pues, ha sido a base de captura con los artes de pesca, arrastre y palangre. El negrito se le llama así porque tiene su color, pues eso, típico, color negro, ¿vale? Es una especie, bueno, fijaros, tiene también 2 aletas dorsales con prominentes espinas dorsales delante de cada aleta dorsal. El negrito tampoco tiene aleta anal. Es una especie de tamaño muy pequeño, el tamaño máximo es este es el tiburón más pequeño que tenemos en nuestras costas. Color negro, como hemos dicho, especie de fondo, su reproducción ovovivíparo, y la UICN lo ha catalogado como preocupación menor, ¿vale? También han sido capturados con el arte de pesca arrastre. Tenemos el tiburón cerdito, se le llama tiburón cerdito porque su cabeza se asemeja, nos recuerda a un cerdito, por eso tiene el nombre común de tiburón cerdo. Sus 2 aletas dorsales son muy altas, en forma de vela. También tiene prominentes espinas aquí justo delante de las aletas dorsales. No tiene aleta anal, ¿vale? Es de movimiento lento. También es una especie bentónica, ovovivíparo, y este también está en peligro crítico de extinción según la UICN. Tamaño máximo aproximadamente 1,5 metros y ha sido capturado, muy capturado con el arte de pesca arrastre. Tenemos la lija de color marrón, casi marrón oscuro. Tiene 2 aletas dorsales, este no presenta espinas, no tiene aleta anal, tiene unos labios bastante carnosos, ¿vale? Labios gruesos, diríamos. Es una especie también bentónica, es ovovivíparo y la UICN lo ha catalogado como vulnerable, especie vulnerable. Tamaño máximo aproximadamente 1,60 metros. También ha sido castigado, muy castigado con el arte de pesca arrastre. Los angelotes, los tiburones ángel, podíamos destacar 3 especies, aquí tenemos una de ellas. Bueno, pues como hemos dicho, las hendiduras branquiales a ambos lados de la cabeza para distinguirlos de las rayas. Son especies bentónicas que viven en el fondo, se camuflan muy bien porque se entierran en la arena, ¿vale? Son ovovivíparos y esto pues están muy castigados, desgraciadamente, pues están en peligro crítico de extinción, desgraciadamente. Tamaño máximo 1,80 y han sido capturados durante muchísimo tiempo con el arte de pesca arrastre. Por eso ya están en peligro crítico de extinción, desgraciadamente. Este es el tiburón tigre de arena que comentábamos antes, donde se producía el fenómeno de la oofagia y la embriofagia, que tenía 2 crías, que nacían solamente 2 crías, las 2 más fuertes
por cada útero. Esta especie es muy común en los oceanarios, en los acuarios a nivel mundial. Presenta dos aletas dorsales, situada un poquito hacia atrás la primera aleta dorsal. Especie bentónica, pelágica. Pelágico quiere decir que también vive en aguas libres, en alta mar. Es ovovivíparo. Y la UICN lo tiene ya catalogado en peligro crítico de extinción. Tamaño máximo en torno a los 3 metros y algo, 3,25, y también ha tenido una persecución por el ser humano con distintos artes de pesca, como podéis ver, arrastre, redes de enmalle, palangre de fondo, etcétera, etcétera. El tiburón peregrino, que es de gran tamaño, puede alcanzar cerca de los 11 metros, colosal tamaño, color marrón, marrón oscuro, hocico puntiagudo, un gran hocico, gran cabeza. Las hendiduras branquiales casi rodean toda su cabeza. Es pelágico, vive en alta mar, aguas libres, ovovivíparo, pero a pesar de su tamaño es totalmente inofensivo porque se alimenta de plancton. Es un animal filtrador, igual que el tiburón ballena, pues son animales filtradores de plancton, totalmente inofensivo a pesar de su gran tamaño. Por la UICN está catalogado como en peligro de extinción. Su comercialización pues, ha sido a base de captura con el arte de pesca de arrastre y redes de enmalle. Tiburón zorro, se le llama tiburón zorro porque el lóbulo superior es de mayor tamaño, es casi el resto del cuerpo del animal, que el lóbulo superior de la aleta caudal lo utiliza para azotar a los bancos de peces, los pega un latigazo, un coletazo diríamos, que los deja aturdidos, atontados, y así luego pues se los puede coger, se puede alimentar de ellos. Es pelágico, especie pelágica, vive en alta mar, aguas libres, ovovivíparo. Está ya en peligro de extinción, desgraciadamente. Tamaño máximo puede alcanzar los 5,50 aproximadamente, y ha sido capturado durante muchos años con palangre y redes de enmalle. Tiburón blanco, cuerpo robusto, vientre blanco, dientes triangulares, pelágico, es ovovivíparo. En peligro crítico de extinción también, catalogado ya por la UICN. Tamaño máximo que aparece en bibliografía son 6,40 metros, y también ha sido capturado por varios artes de pesca, palangre, redes de enmalle, trasmayo, almadraba, etcétera. Por eso está en peligro crítico de extinción ya a nivel mundial. El marrajo, con ese cuerpo típico fusiforme, cuerpo alargado, forma de torpedo, hocico puntiagudo, hocico cónico, pelágico también, ovovivíparo, también catalogado por la UICN en peligro crítico de extinción, tamaño máximo 3,90 metros aproximadamente, y ha sido muy capturado con el arte de pesca palangre, desgraciadamente. La pinta roja, aquí podemos ver en la pinta roja el ojo, en la parte inferior la membrana nictitante, ¿vale? Al ser del orden cariniforme, membrana nictitante. Bien, la pinta roja, como sabéis, pues de color beige, marrón clarito con esos puntitos, especie bentónica, vive en el fondo, es ovíparo. La UICN lo tiene catalogado como preocupación menor, tamaño máximo 50 centímetros, y se captura con el arte de pesca arrastre. El cazón se destaca por el lóbulo superior de la aleta caudal, es de considerable tamaño, es una especie bentónica pelágica, es ovovivíparo. La UICN lo tiene catalogado como vulnerable, alcanza aproximadamente el 1,95 m aproximadamente, y como comentamos, ha sido también capturado, muy castigado a nivel mundial con arte de pesca como arrastre, redes de enmalle y palangre, por eso está catalogado como vulnerable. La musola, varias especies que tenemos la musola común, que se caracterizan porque tienen las dos aletas dorsales casi del mismo tamaño, aunque la primera es un poquito más alta que la segunda. Son especies bentónicas que viven en contacto con el fondo, vivíparo. La UICN lo tiene catalogado como vulnerable, el tamaño máximo en torno a 1,75 m, y también ha sido capturado con varios artes de pesca, como aquí tenemos arrastre, trasmayo, redes fijadas al fondo, palangre, etcétera. Por eso ya está catalogado como vulnerable. El jaquetón cobre se le llama así porque es de color cobrizo,
el dorso de color cobre, es pelágico, vivíparo. La UICN lo tiene catalogado como datos insuficientes, tamaño en torno a los 3 metros, 3 metros 25 aproximadamente, y también ha sido capturado con arrastre y palangre. El jaquetón de Milberto, típicos ejemplares que se utilizan también en los acuarios, se caracteriza su dorso grisáceo, la primera aleta dorsal de gran tamaño, muy alta, es pelágico, vivíparo. La UICN lo tiene catalogado en peligro de extinción, su tamaño máximo aproximado son los 2 metros 43 aproximadamente, y la comercialización pues, ha sido capturado con distintos artes de pesca, como palangre, redes de enmalle, redes fijadas al fondo. Por eso está también, desgraciadamente, en peligro de extinción. Tenemos la tintorera, típico, muy bonito esta especie, color dorso azul, vientre blanco, aletas pectorales grandes, hocico cónico, hocico muy puntiagudo, especie pelágica, vivíparo. La UICN también lo tiene ya clasificado como en peligro crítico de extinción, tamaño máximo, unos 3,84 metros aproximadamente, y capturado principalmente con el arte de pesca palangre. El tiburón tigre, que se le llama así porque tiene rayas verticales a ambos lados del cuerpo, rayas oscuras, negruzcas, es pelágico o ovíparo, datos insuficientes según la UICN, tamaño máximo 5,50 y la comercialización pues ha sido capturado con palangre, redes de fondos, fijadas, etcétera. Y tenemos el tiburón martillo, se le llama tiburón martillo porque tiene la cabeza en forma de martillo, en forma de T. Es pelágico, vivíparo. Los martillos están también muy castigados, desgraciadamente, por eso la UICN lo han clasificado como en peligro crítico de extinción, tamaño máximo en torno a los 4 metros aproximadamente, y antes pues se capturaban en palangre con redes de deriva. En cuanto a relacionar el mundo de los tiburones con el cambio climático, pues hay que decir que el calentamiento global provocado por actividades humanas debido a la emisión de gases de efecto invernadero ha hecho que aumente la temperatura de los mares y océanos. ¿Qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que se está produciendo? Que, en primer lugar, algunas especies de tiburones migren hacia latitudes más frías, tanto al norte como al sur, buscan otros desplazamientos, se calienta el agua en su zona de distribución y buscan otros desplazamientos. Puede ocurrir también, como está ocurriendo en los Estados Unidos, que algunas especies se acercan más a la costa, como ocurre con el tiburón blanco, de ejemplares de 2 o 3 metros en la costa oeste de Estados Unidos. Y en tercer lugar, que se adentren especies provenientes, por ejemplo, del Mar Rojo, como está ocurriendo ya, ha ocurrido ya procedente del Mar Rojo a través del canal de Suez, como ocurre con el tiburón de puntas negras de arrecife, como tenemos en la fotografía. Bueno, agradecer a Lucrecia Subirón y a Ana Cambril por su colaboración. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta.